Hola, hola Rey, es un placer tenerte hoy como interlocutor porque creo que eres una de esas personas excepcionales, un verdadero intelectual con una amplia cultura. Así que es un gran placer hablar contigo. Además, tus singulares perspectivas son muy bienvenidas, ya que creo que la mayoría de los ciudadanos se frotan los ojos y se preguntan, ¿qué está pasando en este mundo? Todo parece desmoronarse. El presidente de Estados Unidos declaró a principios de enero que el derecho internacional no es necesario. El secretario del Tesoro estadounidense admitió que organizaron la revolución de color y la guerra económica en el caso de Irán. Ahora tenemos el colapso del último tratado de control de armas y el nuevo START no ha sido reemplazado. Pero creo que lo que eclipsa todo, y deberíamos tocar todos estos temas, lo que eclipsa todo es el escándalo de Epstein, que ahora resulta ser una vasta red de personas involucradas no solo en el abuso de menores, corrupción, probablemente en todo tipo de operaciones ilícitas, lavado de dinero, tráfico de armas, tráfico de información privilegiada, y creo que lo que está saliendo a la luz poco a poco con esto es un pozo sin fondo. Parece centrarse en el gobierno británico en este momento y me gustaría saber cuál es tu opinión sobre todo esto, pero especialmente sobre el escándalo de Epstein. Bueno, si hubiera alguna duda sobre la presencia del mal en este mundo, creo que basta con mirar los archivos de Epstein para verlo allí con crudeza. Ahora bien, para quienes no estamos en los archivos de Epstein, y yo tampoco estoy, ni tú, Helga, gracias a Dios, no nos basta con decir, oh, qué terrible, qué horrible. Bueno, tenemos que aprovechar el momento. Dios mío, las élites de nuestros diversos gobiernos y entidades económicas han demostrado ser lo que son. El rabino Heschel durante la guerra de Vietnam nos dijo, miren, hay maldad en el mundo, tienen que reconocerla y no todos somos culpables, pero todos somos responsables. Cuando el mal aparece, no podemos quedarnos de brazos cruzados y decir, Dios mío, qué terrible es esto. Tenemos que hacer algo al respecto. Y saben, no solo hay maldad con respecto a las revelaciones de Epstein, sino que vemos lo que está sucediendo en Minnesota y me gustaría aportar un poco de información sobre lo que realmente está sucediendo allí. Además de la maldad con las camisas pardas, con la gente bajo el mando de Washington y otros, el tipo de personas que aparecen en los archivos de Epstein, que violan todo tipo de enmiendas a nuestra constitución, etcétera. Una amiga mía, Joanna Macy, una especie de teóloga y filósofa, habló durante mucho tiempo sobre un punto de inflexión. Y mi sugerencia es que estamos precisamente ahora en un punto de inflexión. Ayer mismo se publicó un artículo muy interesante en Popular Resistance y me gustaría citar un fragmento porque es de una persona que presenció de primera mano y aún vive en Minneapolis, Minnesota. Se llama Kaya Svin. Dice, hablé con Joanna Macy sobre este gran punto de inflexión hace muchos años. Y ahora, los que estamos sobre el terreno en Minnesota, estamos viviendo una poderosa manifestación del mismo. Yo, que lo he anhelado toda mi vida, no esperaba realmente presenciar los profundos ámbitos de conexión y el conocimiento de nuestra unidad
que encontramos día a día en Minneapolis. Carpinteros trabajan de forma gratuita, reparando puertas derribadas. Médicos que visitan a personas que tienen miedo de salir por temer a ser detenidas y a ser enviadas al equivalente de los campos de concentración. Personas filmando, gente entrenando a gente, otros filmando. Termina así y me detengo con la cita de esta maravillosa mujer. Volviendo a Joanna Macy, quien sabía que las personas no pueden pasar de la normalidad al gran punto de inflexión. Deben pasar por la gran transformación para llegar aquí. Estamos en medio de un gigantesco desenlace y ese dolor abre nuestro amor, pues provienen de la misma fuente, este dolor y este amor. Y ninguna persona ni grupo está orquestando esto. Viene de dentro de cada uno de nosotros. ¿Hay esperanza? Claro que la hay. Y una manifestación de esa esperanza es la forma en que las comunidades se están uniendo sin ningún plan previo. Ahora hay planes, por supuesto, sobre cómo comunicarse y todo eso. Y como probablemente sepan, algunas de las personas que envió Washington el ICE y que fue enviada de otros lugares se están yendo de Minneapolis. Así que tendremos que ver. Estamos en un punto de inflexión. Han pasado 250 años desde que nuestros antepasados se dieron cuenta de que estaban en un punto de inflexión y no solo se quejaron, actuaron. Esa fue nuestra revolución contra el neocolonialismo. Estamos en ese punto ahora. Y debemos reconocerlo y tener esperanza en el hecho de que si hacemos algo, si no nos conformamos con lamentarnos de lo que está sucediendo, podemos detenerlo. Como decía mi amigo Julian Assange, las guerras que se inician con mentiras se pueden detener con la verdad. Así también este mal se puede detener con la verdad. Y nuestra labor, tal como la veo ahora mismo, es desentrañar esta verdad y mostrarle a la gente que no está indefensa, no tiene por qué quedarse de brazos cruzados. De hecho, es inmoral quedarse de brazos cruzados y dejar que esto suceda sin que hagamos una intervención masiva, ya sea que estemos conectados con otras personas o porque brota de nuestro corazón y encontramos conexión con otras personas porque sus corazones están verdaderamente atribulados y estamos dispuestos a impulsarlos a actuar. Bueno, comparto plenamente tu opinión de que este momento es un punto de inflexión en el que si la gente no se moviliza para crear un verdadero renacimiento de la cultura más elevada posible, existe el peligro de un colapso total de la civilización. Pero analicemos con más detalle el fenómeno Epstein, porque creo que con toda la información disponible, mi conclusión hasta ahora es que se trataba de un sistema donde a la gente le gustaba asociarse con los poderosos, aceptando la corrupción, participando en prácticas sexuales ilegales con menores, incluso supuestamente con bebés en algunos casos, y perversiones mucho peores. Pero la idea, tal como la entiendo ahora, es que para obtener favores, para formar parte de un club de ricos y adinerados con información privilegiada, se participa en todo tipo de operaciones monetarias ilegales, pero el precio que hay que pagar es que hay que demostrar que se tiene al menos un esqueleto o dos en el armario, de modo que se es corrupto y por lo tanto susceptible de ser chantajeado y por lo tanto fiable. Y tenía que haber un sistema en el que cada miembro de este club presentara a alguien nuevo y básicamente testificara sobre su corrupción, demostrando que era fiable.
De esta manera se creó esta increíble red, controlada obviamente por los servicios de inteligencia de varios países, especialmente los británicos. Hay un acontecimiento sumamente interesante en Gran Bretaña ahora mismo. Corbyn atacó a Blair y atacó la conexión de la City de Londres con Silicon Valley. Así que creo que esto está tomando un rumbo increíble, pero creo que como primer paso es importante comprender ese sistema de corrupción donde básicamente hay que demostrar que se es digno de formar parte de él para poder disfrutar de los privilegios. ¿Tenemos alguna idea de cómo funcionaba? Porque creo que así es como funcionaba este sistema y por eso tenemos todas estas cosas terribles que lamentamos a nivel internacional, incluyendo lo que pasó en Gaza, incluyendo todas estas cosas increíbles que están sucediendo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, creo que tienes razón, Helga. Y hablando en términos generales, crecí en la ciudad de Nueva York y había mucha mafia por ahí. Y para ser parte del club, tenías que dispararle a alguien o matarlo para demostrar tu buena fe. ¿Entiendes? Así que la corrupción que lleva a estas personas a situaciones de chantaje no es una táctica nueva, es solo la magnitud y la gente involucrada. Dios mío. Así que esto es lo que mi abuela irlandesa llamaba la alta sociedad. Debería explicarlo. A los 14 años empecé a trabajar como caddy en un campo de golf muy exclusivo llamado East Hampton en Long Island. Y mi abuela me llevó aparte, me dijo, Raymond, vas a estar con la alta sociedad, tienes que saber cómo son. Y yo le respondí, lo sé, lo sé. Y me dijo, no lo sabes, no, siéntate y te lo explicaré. Me dijo, la élite es un montón de migajas unidas por mucha pasta. Bueno, mucha pasta y mucho material con el que chantajear. Y si nos fijamos en Starmer, ¿cuánto tiempo va a durar en Londres? Ya ha echado por la borda a sus súbditos más leales, por así decirlo, a sus cómplices más leales. ¿Cuánto tiempo va a durar Macron? Y el canciller Merz. Esta gente forma parte de la clase alta. O sea, ¿no provenía Merz de alguna gran organización financiera? Claro que sí. ¿Es de extrañar que financiara Rheinmetall en lugar de a instituciones de ayuda social en Alemania? No, no me extraña en absoluto. Así que me parece que la tarea que debemos llevar a cabo es denunciar esto, pero no solo revelarlo, sino tomar medidas. Alguien dijo que estos peces gordos, otra expresión de mi abuela, esta clase alta, necesitan una buena patada en el trasero. Bueno, una patada en el trasero no violenta. Y tal vez nosotros también necesitamos otra patada en el trasero no violenta, porque creo que lo que dijo el rabino Heschel es muy cierto. No todos somos culpables, pero todos somos responsables. En Estados Unidos hemos hecho funcionar esta democracia, esta república, durante 250 años. ¿Vamos a desperdiciarlo porque somos pasivos y decimos, oh, qué terrible, pero no hacemos nada al respecto? No. Como señalaron Joanna Macy y este corresponsal, esto debería solidificarse, debería suscitar el tipo de cooperación y conexión que las personas de buena voluntad, y seguimos siendo la mayoría, las personas de buena voluntad pueden cambiar las cosas, aprovecharlo como un punto de inflexión o un momento crítico o lo que sea, y hacer lo necesario para movilizar al resto de la gente que prefiere sentarse frente a la televisión y asegurarse de que se den cuenta de lo que está en juego. Por Dios, ustedes saben, hay tanto en juego que recuerdo que después de que nuestros padres fundadores en Estados Unidos crearan la Constitución, una señora de Pensilvania le preguntó a Benjamin Franklin, uno de sus principales impulsores, y ella dijo, señor Franklin, ¿qué nos ha dado ahora?
Y él respondió con su famosa frase: les he dado una república, si pueden conservarla. Si bien ha habido fallas en el pasado y hemos sufrido verdaderos reveses, hasta ahora, 250 años no es poca cosa, la hemos conservado. Ahora mismo nos enfrentamos a la violación de nuestra Constitución, a la jactancia de nuestros líderes de tener su propia moral y de que el derecho internacional no se aplica realmente, pero podemos hacerlo mientras mantengamos una Constitución vigente. Y hay muchos abogados y gente sobre el terreno en Minnesota y en otras partes de Sydney, Australia. Por Dios, si vieron esas manifestaciones de hace 2 días, cuando la policía intentó acorralar a miles y miles de personas, esa es la esperanza. Necesitamos salir y hablar con nuestras acciones. Necesitamos tomar posición, ¿saben? Soy católico, pero algo que admiro mucho de Martín Lutero es, ¿saben? Cuando habla de mantenerse firme, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude, que Dios me ayude. Amén. Disculpen la cita. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, el 12 de enero, hace poco más de 4 semanas, tuvimos una reunión de emergencia con un panel de discusión con importantes representantes de diferentes países para abordar esta situación. Como saben, cuando el presidente de Estados Unidos afirma que el derecho internacional no es necesario, cuando se producen guerras intervencionistas como en Venezuela y el secuestro del presidente Maduro y muchas otras situaciones similares, consideramos que hemos llegado a un punto en el que es absolutamente necesario un movimiento internacional de ciudadanos del mundo, es decir, de personas que le dan prioridad al interés de la humanidad y definen un interés nacional en consonancia con esa idea de una sola humanidad. Así que tuvimos este maravilloso panel en el que decidimos crear un movimiento mundial o intentar iniciar un movimiento internacional de ciudadanos del mundo en todos los países, de personas que dedicarían su actividad a la idea de generar un cambio de paradigma en la mentalidad de la gente. Eso fue antes de que el escándalo de Epstein se hiciera tan popular en las noticias, y eso ha vuelto a confirmar que, en mi opinión, hemos llegado a un punto en el que el pantano, la ciénaga, la cloaca se ha vuelto tan abiertamente amenazante para la existencia de cualquier tipo de moralidad de la especie humana que tenemos que cambiarlo. Mi idea de cambiarlo es que en cada país tenemos tradiciones maravillosas, momentos culminantes y momentos bajos de nuestra cultura. Y lo que tenemos que hacer en cada país es revivir las mejores tradiciones de Alemania, Estados Unidos, África, Latinoamérica, de todas las civilizaciones y naciones, revivirlas y luego entablar un diálogo entre ellas que sin lugar a dudas desencadenará un nuevo renacimiento. Así que creo que este momento, aunque aterrador, y abordaremos algunos de estos puntos aterradores en breve, si suficientes personas hicieran lo que Schiller exigió en uno de sus escritos históricos teóricos, La rebelión de los Países Bajos contra el Imperio Español, donde dijo que si la gente se une en torno a un buen plan, puede doblegar incluso al tirano más poderoso y salir victorioso por una buena causa. Así que creo que estamos en un momento en el que la gente tiene que unirse en torno a un buen plan, y creo que, como mencionaste, el 250 aniversario de la Revolución Americana, si los estadounidenses volvieran a las ideas con las que se fundó la República Americana, una república dedicada al bien común, una política exterior que no está ahí para perseguir monstruos extranjeros, sino para vivir en paz, en alianza con repúblicas de todo el mundo. El mundo entero daría la bienvenida a ese Estados Unidos.
Ahora mismo en Alemania, por ejemplo, están emitiendo advertencias de viaje que bajo ninguna circunstancia se debe ir a Florida porque se puede ser arrestado si no se tiene el pelo rubio y los ojos azules. Así que creo que deberíamos inspirar a la gente a unirse a nuestro movimiento de ciudadanos del mundo. Tendremos otra gran conferencia de emergencia por Zoom el 2 de marzo a la que pueden registrarse y participar y donde se debatirán más ideas sobre este tema. El objetivo será crear un movimiento mundial de ciudadanos del mundo, crear una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que en esta ocasión debe tener en cuenta los intereses de cada país para que funcione, porque si se excluye a uno o más países, se está sentando las bases para la próxima guerra. Esa es una lección que se puede aprender de la historia. Esa sería mi respuesta a lo que dijiste. Estoy de acuerdo, Helga, y me remito al doctor Martin Luther King Jr., a quien homenajeamos en esta época del año. Y cuando analizamos las revelaciones de los archivos de Epstein, bueno, permíteme repetir mi párrafo favorito de la carta desde la cárcel de Birmingham. El doctor King habla de cómo se enfrenta ese tipo de corrupción, de cómo enfrentar ese tipo de engaño, y lo compara con un forúnculo, un grano infectado, una analogía adecuada, me parece, con lo que acabamos de ver. Al igual que un forúnculo, nunca se puede curar a menos que se abra con toda su fealdad purulenta a los remedios naturales del aire y la luz. Así también las mentiras y la injusticia deben ser expuestas, con toda la fricción que su denuncia crea en el aire de la opinión pública y la conciencia de la humanidad. Ese es nuestro trabajo en primer lugar. Creo que ya hay suficientes ejemplos de esta fealdad desbordante. La pregunta es, ¿seguimos a la altura de nuestros antepasados aquí en Estados Unidos y vamos a tomar medidas? Cuando digo que la gente necesita una patada en el trasero, no violenta, creo que si esto no lo soluciona, nada lo hará. Para repetir la analogía estadounidense, fueron James Madison y George Mason quienes redactaron la Constitución de Estados Unidos, principalmente George Mason, que era de Virginia. ¿Dónde aprendió lo que sabía? Bueno, ¿fue a William y Mary o dónde estudió? Estudió en casa. Su padre se ahogó en el río Potomac. Vivía con su tío, que tenía una biblioteca llena de todo tipo de libros de filosofía, teoría política e historia, y aprendió de esa manera. Así que estaba excepcionalmente preparado para ayudar a James Madison a redactar la Constitución. Tenían un borrador final y entonces George Mason dijo, lo siento, Jim, no puedo aprobar esto. No puedo firmar esto. Y Madison dijo, esto es una locura. Tú redactaste la mayor parte. Y Mason respondió, Jim, no incluye una carta de derechos, no incluye la libertad de expresión, la libertad contra registros e incautaciones. Libertad, libertad, libertad. No puedo firmar esto. Y lo que Madison le dijo a Mason fue, George, está bien, lo entiendo, pero ¿podrías mantener esto en secreto? Porque si se lo cuentas a todo el mundo, esto no va a funcionar. Y llegaron a un acuerdo. Mason dijo, si consigues que se apruebe esa carta de derechos en un plazo razonable, no diré nada. Y efectivamente los caballeros cumplieron sus promesas. La Declaración de Derechos fue aprobada.
Pero, ¿qué es la Declaración de Derechos? La primera es la libertad de expresión. Bueno, Dios mío, hay ciertas cosas que no se pueden decir en las repúblicas, en las democracias actuales, la libertad de expresión. Pero la más importante, y especialmente en Minnesota, es la cuarta enmienda. Bueno, la cuarta enmienda es simple. Esto se deriva de las órdenes generales que les dieron a los soldados británicos para entrar en la casa de cualquier colono o estadounidense, permanecer allí y se ocuparan de sus mujeres y cosas así. De acuerdo. La cuarta enmienda dice lo siguiente: no se violará el derecho de las personas a la seguridad de sus personas, casas, documentos y efectos, contra registros e incautaciones irrazonables, y no se emitirán órdenes judiciales salvo por causa probable, respaldada por juramento o afirmación que describa específicamente el lugar que se registrará y las personas o cosas que se incautarán. Vaya, ¿qué ha pasado con el ICE en todas estas ciudades, especialmente en Minneapolis? Están ignorando completamente nuestras enmiendas. Nuestra constitución está en peligro. Y por lo tanto, todos ustedes en Europa y nosotros aquí tenemos una tarea similar. Y esa es, de nuevo, otra razón por la que debemos combinar y, a partir de nuestras situaciones individuales, asegurarnos de estar conscientes y conectados, como dijo Joanna Macy, con otros que luchan por la justicia y que no temen. No teman arriesgarse por la justicia. Ahora bien, mucha gente sigue haciéndolo, mucha gente en Minnesota y la comunidad que se ha unido en torno a esta opresión ya ha resultado en la retirada de unos 300 o más agentes de ICE de Minnesota. Creo que la población de Minnesota ha ganado, la gente de allí, y creo que podríamos tomar un buen ejemplo de eso, porque hay lugares en Europa, no solo en Gran Bretaña, Francia, Alemania y otros lugares, donde la gente se da cuenta de lo que está pasando. Han visto la fealdad de la pus que fluye, y si no pueden alzarse ahora que se ha alcanzado este punto de inflexión, bueno, permítanme añadir algo más. Soy católico y muy devoto del padre Daniel Berrigan, quien fue uno de mis tutores. En algún momento, después de haber sido encarcelado varias veces por protestar contra la injusticia de la guerra de Vietnam y revelar toda la fealdad purulenta que surgió de ella, se tomó una especie de año sabático en Sudamérica y lo enviaron a Sudáfrica, que entonces estaba bajo el apartheid, y le pidieron que predicara durante la Semana Santa, la semana anterior a la Pascua, como la mayoría de ustedes saben, y predicó en una iglesia blanca, la única iglesia en la que podía predicar. Y el domingo de Pascua, mientras recibía a la gente que salía de la iglesia, una pareja de mediana edad se le acercó y le dijo: Padre Berrigan, sus palabras son elocuentes, pero si nos arriesgamos a que nos metan en la cárcel y hacemos lo que nos dice, ¿qué será de nuestros hijos? Berrigan los miró fijamente a los ojos y les dijo: recuerden estas palabras, y si no hacen eso, ¿qué será de sus hijos? Así que este es el momento decisivo. A principios de los años 30, en Alemania, la gente decidió no enfrentarse a lo que estaba pasando. Y como lo expresó un jurista que observaba la situación en enero, en febrero, marzo, abril y mayo de 1933, la gente sabía lo que estaba pasando, pero reaccionó con Schaffmessereinheit. Eso en español es sumisión ovejuna. Es casi más fácil pronunciarlo en alemán, ¿verdad? Sumisión ovejuna. Entonces, quiero decir, podríamos hacer eso y luego perderíamos nuestra república. Y entonces, ¿qué sería de nuestros hijos? Bueno, me gustaría pasar brevemente a un par de temas más políticos y luego podemos volver a lo que deberíamos estar haciendo, porque hoy es el día en que el primer ministro Netanyahu se reúne con el presidente Trump
Y según informes, vi que esta visita se adelantó una semana porque aparentemente Netanyahu no está contento con las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Así que estoy extremadamente preocupada por eso, porque los medios occidentales están promoviendo una versión que estoy absolutamente segura de que es completamente falsa. Dicen en los medios occidentales que el régimen mulá de Irán mató 50,000 personas a manifestantes que luchan por sus derechos y la libertad. Pero la realidad es que incluso el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent, en una audiencia en el Senado, admitió algo absolutamente increíble al decir que básicamente provocamos un pánico bancario. El Banco Central, por lo tanto, tuvo que imprimir mucho dinero. Esto provocó la inflación y en una situación en la que, como yo lo digo, las sanciones ya habían empeorado la economía iraní durante mucho tiempo, esto ya era demasiado. Fue la gota que derramó el vaso de agua. Así que la gente salió a las calles. Bessent dijo que hicieron manifestaciones, pero básicamente lo causamos nosotros y lo llamó estadismo económico. Admitió haber hecho una revolución de color al implementar una guerra económica, al crear el pánico bancario, una devaluación de la moneda y un aumento de la inflación, además de las sanciones que ya están diseñadas para hacer sufrir tanto a la población que se vuelva contra el gobierno y provoque un cambio de régimen. Ahora bien, los medios occidentales difunden eso como narrativa. El gobierno iraní afirmó que al principio simpatizaba con los manifestantes porque vieron que sus quejas eran válidas y prometieron remediar la situación. Luego, Pompeo publicó un tuit diciendo que cada manifestante tenía un agente del Mossad a su lado. Hay otros informes que indican que la CIA distribuyó 40,000 dispositivos Starlink a los manifestantes. El gobierno iraní afirmó que estas fuerzas extranjeras trajeron armas y causaron la violencia similar a la del ISIS, matando a todas estas personas. Entonces, ¿cómo es posible que los medios occidentales estén haciendo el trabajo de quién y de qué? ¿Cuál es su opinión sobre la situación de Irán, ya que la ha seguido durante mucho tiempo? Bueno, lo primero que hay que decir es qué tipo de amenaza representa Irán para Estados Unidos. Te doy unos 10 minutos más y quizás pueda inventar una. Como dice mi amigo Julian Assange, si las guerras se pueden iniciar con mentiras, se pueden detener o prevenir con la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que estamos siguiendo las órdenes de Israel. Los sionistas en Israel quieren destruir a Irán. Hemos hecho mucho para destruirlos económicamente. Hasta hace poco tenían muy pocos amigos. Ahora mismo tienen una relación muy estrecha con las empresas del BRICS, incluyendo especialmente a Rusia y China. La situación ha cambiado. No he visto las últimas noticias. Creo que Netanyahu y Trump probablemente estén hablando en la Casa Blanca ahora mismo. Pero Netanyahu dice, miren, van a conseguir un arma nuclear. Es lo de siempre, es el mismo cuento. Siempre salen con que van a conseguir un arma nuclear. El presidente de Estados Unidos dijo hace poco que dentro de un mes, quizás. Eso es, como dirían los británicos, bollocks. Una tontería. No van a conseguir un arma nuclear. Hace un año, en marzo pasado, Tulsi Gabbard testificó que no hay indicios de que Irán esté desarrollando un arma nuclear. Un arma nuclear. ¿Lo entendieron? Un arma nuclear.
Enriquecimiento, eso es otra cosa. ¿Están trabajando en el enriquecimiento? Sí. ¿Tienen derecho a llevar a cabo el enriquecimiento? Sí, lo tienen. ¿Les preocupa a los israelíes el enriquecimiento? Bueno, fingen preocuparse, pero sin un arma nuclear, el enriquecimiento no importa mucho. Así lo decidió en 2007 una comunidad de inteligencia que dijo la verdad y afirmó que Irán dejó de trabajar en un programa de armas nucleares a finales de 2003. ¿Cuánto es eso? Hagan las cuentas. ¿Cuántos años hace de eso? 23 años. Harían las cuentas y no han reanudado el trabajo al respecto. Fue unánime. Todas las agencias de inteligencia se expresó con gran confianza. Entonces, ¿qué pasó? Bush y Cheney no lograron su guerra a nombre de Israel contra Irán durante su último año en el cargo. Eso fue en 2008. Esperaban tener una guerra y que iban a salir con la puesta de sol occidental, bendecidos por todos los sionistas del mundo por haberla perpetrado. Así que eso debería eliminar el aspecto de las armas nucleares, excepto por esta nota a pie de página. El mes pasado, en enero, hace 4 semanas, se publicó la Estrategia de Defensa, el documento de orientación de la Estrategia de Defensa de Estados Unidos. ¿Qué decía sobre Irán y un arma nuclear? Decía que podría llegar pronto un momento en que los funcionarios iraníes reconsideren la posibilidad de desarrollar un arma nuclear. Pero hasta ahora no ha habido cambios en la instrucción religiosa, la fatua, que lo prohíbe. Oh, esperen un segundo. Entonces, la comunidad de inteligencia estadounidense y el Pentágono. Este es un documento del Pentágono y los iraníes dicen lo mismo. ¿Quién dice algo diferente? Los sionistas y los medios de comunicación de nuestro país con influencia sionista. Me entristece decirlo. Así que, si buscan pruebas, tienen a la comunidad de inteligencia, tienen la orientación de defensa y ambos dicen que podrían empezar a pensar en renovar el programa de armas nucleares que cerraron en 2023. Esa es la documentación aquí. Nunca la ven en nuestra prensa, pero ya saben la razón. Ahora bien, ¿cuál es el gran punto crítico ahora? Bueno, en junio, los iraníes demostraron que podían causar estragos en Israel. Demostraron que tienen un tipo de armamento contra el que no se puede un país defender y que podría destruir a Israel. ¿Qué han dicho los iraníes últimamente? Han dicho, miren, incluso una ofensiva moderada o una semiofensiva, cualquier ataque contra Irán provocará una represalia total contra todos los que lo apoyan. Eso incluye a las bases estadounidenses y, por supuesto, incluye a Israel, aunque Israel ha intentado en cierta medida hacerse a un lado esta vez y dejar que Estados Unidos haga lo que ellos dicen. Entonces, ¿en qué insisten ahora los israelíes? En que se prohíban esos misiles. En otras palabras, no hay capacidad nuclear, pero los misiles pueden hacer esto. Así que ahora quieren prohibirlos. Y también quieren prohibir cualquier apoyo iraní a otros movimientos chiitas o de otro tipo en Oriente Medio que no pueden existir sin la ayuda iraní. Y eso, por supuesto, es algo que Israel siempre ha deseado. Entonces, ¿qué pasará? Trump cuenta con muchos sionistas que lo asesoran. De hecho, es difícil pensar en alguien con influencia que no sea sionista. Pero creo que el ejército estadounidense se dirigió a Trump y le dijo, señor Trump, lo intentamos, apoyamos ese levantamiento popular, pero cuando los rusos ayudaron a los iraníes a desmantelar todos los enlaces de Starlink, todo se vino abajo. Hemos perdido la oportunidad. No podremos escapar sin cientos, quizás miles de bolsas con cadáveres de militares estadounidenses que regresan de las bases que rodean a Irán. Y ya sabe, sé que ama a Israel.
pero la capacidad de represalia iraní los diezmará, si no es que los destruirá por completo. En otras palabras, señor presidente, olvidamos decirle que Irán ahora tiene un poder disuasivo que nunca antes tuvo y ahora ha prometido abiertamente usarlo, así que podría no ser tan buena idea. Ahora bien, me apresuro a añadir que llevo 2 meses diciendo esto, ¿de acuerdo? Hasta ahora ha resultado como esperaba, pero no hay garantía de que tenga razón. Es decir, ¿quién sabe qué material tipo Epstein tiene Netanyahu sobre Trump que nadie más tenga? O sea, después de todo, Epstein, su suegro, por así decirlo, era agente de la Mossad. Y ahora tenemos a un agente de la Mossad testificando al respecto, Ari Ben Menashe. Entonces, ¿quién sabe cómo terminará esto? Pero si se revela de forma que Trump decida seguir adelante, de todas formas, tendremos una guerra regional en Oriente Medio y la tenemos con pretextos falsos porque A, los iraníes no están desarrollando un arma nuclear, B, están dispuestos a hablar de ello como lo hicieron el fin de semana pasado, y C, no van a renunciar a esos misiles que representan la única forma en que pueden responder a un ataque israelí o estadounidense. Así que no se trata tanto de las pruebas, sino de la lógica de la situación. Si alguien le dice a Trump, mira, dile al señor Netanyahu que no quieres que actúe precipitadamente y destruya a su propio país. Eso también ocurrirá si nosotros, Estados Unidos, atacamos a Teherán. Los iraníes han prometido hacerlo. Creemos que tienen la capacidad para hacerlo. También van a atacar a las bases estadounidenses. No es buena idea, no lo hagamos. Y como saben, se acercan las elecciones de mitad de periodo. Sería una guerra larga. Nos vamos a quedar sin munición. Es una mala imagen, señor Netanyahu. Es una mala imagen. ¿Podría Trump decir eso? Debería poder. Pero Trump no es dueño de sí mismo y lo demostró con respecto a los rusos. No puede hacer lo que creo que le gustaría hacer con respecto a renovar las restricciones sobre las armas estratégicas y no puede hacer mucho de lo que Netanyahu le dice que no haga. Así que el sionismo es la clave aquí. La política estadounidense no tiene ningún sentido en términos de defender los intereses estadounidenses. De hecho, es todo lo contrario. Y durante la próxima semana, más o menos, descubriremos si prevalecen las mentes más frías, es decir, las del ejército estadounidense, o si prevalecen los sionistas, y tendremos todo tipo de causas aparentes para esta guerra, todas relacionadas con cosas como el deseo insaciable de Irán de obtener un arma nuclear, algo que llevan diciendo 3 décadas que nunca ha sido cierto, excepto quizás un poco antes de 2003. Bueno, ya que mencionaste el nuevo tratado START, quiero decir, ahora es básicamente una cuestión del pasado. Trump dijo que podría querer trabajar en un tratado más nuevo y mejor, pero no soy tan optimista porque va a intentar involucrar a China y China seguramente no va a estar de acuerdo, dado que considera que no tiene ni de lejos tantos misiles nucleares como Estados Unidos y Rusia. Esto tendrá consecuencias devastadoras porque, por ejemplo, la Fundación Heritage acaba de publicar un informe donde Robert Peters, que es un investigador de disuasión estratégica, señala que ahora es posible triplicar el número de ojivas nucleares de Estados Unidos, de las 1.500 actuales a unas 4.600 para el año 2050. Pero ya se pueden ver señales en todas partes de que quienes siguen aferrados a la geopolítica aprovechan esta oportunidad para rearmarse como nunca antes, como no se había visto desde hace 90 años, porque lo que está ocurriendo ahora en Europa recuerda mucho a la locura militar
que se vivió hace 90 años. Entonces, ¿qué se puede hacer en cuanto al efecto de... Me temo que ahora mismo no hay confianza. Creo que los rusos, que le dieron mucha credibilidad a Trump en la reunión de Anchorage, se están replanteando precisamente lo que acabas de señalar. ¿Podrá Trump cumplir realmente lo que supuestamente se acordó? Por eso creo que seguimos estando en una situación extremadamente peligrosa. La guerra de Ucrania llegará a su fin, pero todavía hay gente en Europa que sigue animando a los ucranianos a continuar en un momento en el que la guerra ya está perdida. ¿Cuál es tu opinión sobre estos asuntos, el nuevo tratado START y qué debería venir después? Bueno, la incapacidad de Trump para decir que sí, cuando Putin, de forma muy formal, en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional en el Kremlin, dijo, miren, los límites del nuevo START expirarán el 5 de febrero. Acordamos cumplirlos, los misiles de ataque ofensivos, etcétera, y los bombarderos. Si están de acuerdo, solo tienen que decir que sí. Eso fue el 22 de septiembre, Helga. Trump no quiso decir que sí. Quería decir que sí. Eso no les importa a los rusos, ¿sabes? Lo que Trump pudiera tener en mente no lo puede hacer, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿están acostumbrados los rusos a esto? Sí, los rusos están acostumbrados a esto. En 2016, hace exactamente 10 años, Putin reunió a algunos periodistas occidentales y les dijo, miren, sé que ni siquiera van a informar a su redacción sobre lo que digo, pero quiero contarles lo que está pasando. Y dijo, miren, el ABM, olvídense, siempre se puede derrotar. Estamos produciendo misiles. No van a creer lo que vamos a mostrar. 2 años después, en el discurso sobre el Estado de la Unión, Putin hizo una demostración de 6 gráficos, videos. Esto es lo que era. Pueden dar la vuelta al Polo Sur. Tenemos un Poseidón. Ahora tenemos un Oreshnik y tenemos un Burevestnik. ¿Y adivinen qué? Ya están operando. ¿Se están relajando los rusos? No, simplemente no saben qué les pasa por la cabeza a estos locos. Bueno, supongo que sí lo saben. Saben que es un complejo militar industrial simple y llanamente, que el propio Trump es impotente, incluso si quisiera actuar contra ellos. Así que habrá una multiplicidad de misiles y todo tipo de armamento, pero a los rusos no les importa, no les gusta, pero el cable trampa es mucho, mucho más peligroso. Pero pueden vivir con ello porque tienen este evidente elemento disuasorio de misiles. Uno de ellos funciona con energía nuclear. ¿Te lo imaginas? Es una cosa bastante pequeña y puede permanecer en el espacio o en el aire casi indefinidamente. Así que ya saben, a menos que los estrategas estadounidenses estén locos o no escuchen a gente como nosotros ahora mismo, los rusos dirán, bueno, es lamentable, pero seguiremos adelante. Nos aseguraremos de hacer de forma mucho más económica y efectiva lo que necesitamos para asegurar que aún exista un equilibrio en la lucha contra el terrorismo. Y eso ha mantenido la paz desde 1972 y debo añadir que formé parte del esfuerzo estadounidense en 1972. Estuve en Moscú para la firma del tratado ABM, que desde un punto de vista personal era de esas personas que se escondían debajo de su escritorio en la escuela secundaria para protegerse. Y aquí estaba yo siendo testigo de un nuevo acuerdo donde existía un equilibrio de poder inviolable. Duró 30 años. El tratado sobre fuerzas nucleares intermedias duró 32 años y Trump se deshizo del segundo. Bush se deshizo del primero. Ahora tenemos 0, pero aún tenemos la destrucción mutuamente asegurada, como les gusta llamarlo. No creo que sea una situación en la que uno pueda dormir tranquilo, porque la estupidez y la criminalidad de muchas personas, como comentamos al principio,
Es un factor en el que no confiaría en que van a cuidar a la humanidad. Así que se nos acaba el tiempo, tenemos que concluir. Creo que estuviste en Alemania en julio y diste una presentación en nuestra conferencia. Me gustaría mucho que volvieras a Alemania porque creo que los alemanes en particular necesitan escuchar a estadounidenses como tú, así que creo firmemente que deberías volver este año. Creo que buscaremos una ocasión apropiada, pero a la luz de todo lo que hablamos, ¿tienes algún mensaje específico? Sé que este programa no solo lo escuchan los alemanes, pero ¿tienes algo específico que decirles a los alemanes a quienes tú conoces y hablas su idioma y que quizás también tenga un impacto en otras personas, pero especialmente con los alemanes? Es reicht jetzt. Ya basta. Incluso durante el Tercer Reich, die Gedanken sind frei. Los pensamientos eran libres. Una pequeña anécdota. Una colega y yo estábamos ensayando Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten, en un tren alemán, un vagón de tren alemán de Rostock a Berlín. Estábamos ensayando y unas ancianas al otro lado del pasillo nos oyeron y empezaron a cantar la misma canción. Los pensamientos son libres. ¿Quién puede descifrarlos? Y así, sin darnos cuenta, todo el vagón cantaba Die Gedanken sind frei. Los pensamientos son libres. Así que me acerqué a estas ancianas. Eran mayores que yo, de hecho. Dije, apuesto a que no se podía cantar eso durante el Tercer Reich. ¿Y saben lo que dijeron? Fíjense en esto. Dije, apuesto a que no se podía cantar entonces. Y dijeron, ¡Doj! Para ustedes los estadounidenses, por supuesto que sí. Claro que podíamos cantarlo entonces. Mi punto ahora es que no basta con cantar la canción. Bueno, tus pensamientos pueden ser libres, pero ya no se les permite quedarse dentro de uno mismo. Necesitamos tomar posturas. Martín Lutero no es mi persona favorita porque soy católico y no me educaron para admirarlo, pero sí dijo esto y quizás podría terminar con esta nota. Hier stehe ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amén. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa sino lo que me dicta la conciencia. Gott helfe mir. Gott helfe uns. Que Dios nos ayude. Necesitamos tomar posturas. Necesitamos cooperar como comunidad. Pero también debemos arriesgarnos individualmente porque hay mucho en juego. Las repúblicas o la democracia están en peligro. ¿Y qué les diremos a nuestros hijos si no hacemos lo que podemos ahora? Gracias por invitarme, Helga. Bueno, muchas gracias y espero que tu valiente espíritu inspire a la gente de Estados Unidos, de Alemania y otros lugares. El Thomaner Chor, coro de Santo Tomás, se redujo a solo 3 niños en la Guerra de los 30 años y dijeron exactamente lo que tú acabas de decir. Hier stehe ich und singe. Aquí estoy y canto. Así que con eso realmente deberíamos trabajar juntos para lograr un nuevo renacimiento y abrir un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Así que muchas gracias por ser mi interlocutor hoy.